a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Job, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. En el año 2023 se estrenó un documental que se llamaba How to Become a Cult Leader, o cómo convertirse en un líder de secta, de una secta. Así se llama, cómo convertirse en un líder de una secta. En este documental se analizan más o menos 6 sectas, pero la comentan un poco humorísticamente a forma de manual, es decir, analizan 6 casos y dice: si quieres convertirte, haz esto que hizo este, haz aquello que hizo esta otra persona, como una especie de metodología para convertirse en un gurú de las multitudes. Y aunque es un poco humorístico, el documental resalta algunas características que hicieron algunas personas para convertirse en una especie de divinidades entre muchas personas. Este documental es presentado en un formato de manual para convertirse en líder de una secta. Es un manual, de hecho su nombre más o menos lo intuye. Pedro hace lo mismo acá. Nos dice cómo luce un falso profeta, cuál es el camino que camina, el camino que lo lleva a la destrucción. Por eso este sermón se llama el camino de la herejía hacia el juicio. Hoy veremos cuáles son las 3 sendas que los herejes suelen transitar para su condenación. Una secta es un grupo religioso que acepta y predica doctrinas que se apartan de la doctrina principal. En este caso, para nosotros sería el cristianismo. Las sectas generalmente tienen en el centro de su enseñanza una o varias herejías. Una herejía, aunque muchas personas lo usan a la ligera, ¿no? Dicen, él es hereje, todo el mundo es hereje, ¿no? Aunque muchas personas lo usan a la ligera, de hecho es un término bastante delicado, porque con herejía le está diciendo a una persona: tú no eres cristiano, tú eres un falso cristiano. Entonces una herejía es una doctrina tan falsa que puede privarnos de la salvación. No es solo un error doctrinal. Nosotros conocemos que existen varias denominaciones evangélicas, por ejemplo, que tenemos algunas diferencias, y nosotros decimos: ellos están equivocados, y ellos dicen: ustedes están equivocados, pero no por eso creemos que ellos dejen de ser cristianos, y ellos deberían creer que nosotros no deberían creer que no somos cristianos. Pero una herejía es una determinación de decirle: tú no eres cristiano, pareces cristiano pero no eres cristiano de acuerdo a tus enseñanzas. Así que en el texto de hoy encontramos una advertencia tanto para los que están al frente de una secta que enseñan herejías, como para quienes siguen sus pasos. Porque siempre el objetivo de un seguidor es convertirse a alguien parecido o igual de quienes está dirigiendo el movimiento. Y eso no está mal. Seguir a los hombres no está mal. De hecho, Jesús era hombre. Y Pablo mismo hace las invitaciones y le dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y el autor de los Hebreos también invita a seguir la conducta de sus pastores. De modo que seguir a hombres piadosos no es un problema, no es un pecado en sí mismo. El problema es cuando, el problema que estamos viendo acá es cuando esta persona que está al frente me está dirigiendo al precipicio, al abismo, donde mi alma se puede perder. El apóstol Pedro nos advierte del juicio del que esperan aquellos quienes andan por la senda de la herejía y por lo que produce la herejía. Versículo 4: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio,
El primer caso, el primer camino, es el de los ángeles que pecaron. Al parecer, de acuerdo con este texto, hubo ángeles que pecaron contra Dios. Pedro no habla de qué tipo de pecados son, pero para este caso parece intuitivo por parte de Pedro. Parece que los lectores conocen y no tiene que explicar qué tipo de pecados eran. Puede ser que esta sea una referencia de los ángeles que cayeron junto con Satanás. Acompáñeme a Isaías 14. Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Acompáñenme a Ezequiel 28. Versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Estos textos son atribuidos a la caída de Satanás. Y no tengo tiempo para probarlo, así que les voy a pedir que confíen un poco en mí y después lo vamos a estudiar si desean. Así que el primer camino para la herejía pero el primer camino de la herejía hacia la destrucción es la vanagloria. Pero no cualquier vanagloria, sino una vanagloria que lleva a los hombres a igualarse a Dios. Estos hombres de los que está advirtiendo Pedro, amaban la posición y la gloria, se enaltecían cada vez más. Estos hombres deseaban colocarse sobre los demás hombres para ser admirados y, si era posible, para ser adorados como si fuera Dios. Compran las promesas de Satanás que él mismo le hizo a los hombres, que decía: serás como Dios. En el documental, todos los líderes de las sectas tenían su ego inflado. De hecho, era una característica común, eran megalómanos, tenían el ego demasiado alto y les gustaba las adulaciones, les gustaba que sus seguidores les sirvieran y les obedecieran incondicionalmente. Pero el que más tuvo éxito es un hombre de Corea del Sur llamado Shin Myung-moon. Tal vez este nombre no se les va a quedar, ni a mí se me quedó, o parece irrelevante, pero de hecho es uno de los hombres más reconocidos de Corea del Sur. Tiene la religión no cristiana más grande de Corea del Sur. Y también tiene una de las religiones más grandes del mundo, aunque usted no lo crea. Se llegó a codear con Reagan, por ejemplo, el presidente Reagan, y que con los hombres importantes del gobierno de Estados Unidos de la época. El señor Moon tuvo éxito de acuerdo a un paso que llama el manual, que se llamaba Alcanza la Inmortalidad. Él creó la Iglesia de la Unificación. Según él mismo, porque nadie más se lo digo, según él mismo, un día Jesús se le apareció a Moon para rogarle que terminara su obra aquí en la tierra.
Moon enseñaba todas las noches algo que se llamaba el principio divino. Este decía que el plan de Dios era que Jesús se casara y tuviera hijos sin pecado, pero Jesús había fallado. Entonces Moon debía ser ese nuevo Mesías que no iba a fallar. Y de hecho él le llama a sus hijos divinos y a los hijos espirituales que tiene, es decir, los hijos después de los que llegan a convertirse, le llaman los hijos de segunda categoría, siempre divinos. Y si uno quiere convertirse, tiene que aceptar esa paternidad. Pero esta forma de deificación, de hacerse Dios, es completamente desagradable aún para nosotros. Solamente debe escuchar. Y mucha gente lo cree. Y lo sigue creyendo. El paso del manual es alcanza la inmortalidad. Porque él ya se murió. Pero le heredó su imperio a su hijo y a su esposa. Y él es el Dios y ella es la diosa. Es tan importante su movimiento que hay grandes grupos de creyentes en Corea, en Estados Unidos y también hay algunas sectas en todo el mundo. Como algún pastor también de nuestro país que aseguró que se transfiguró en una presentación. ¿Por qué lo menciono? Porque la transfiguración es algo únicamente de Cristo. Yo no sé si lo dijo por ignorancia o por arrogancia, pero él aseguraba que se había transfigurado. Pero la transfiguración era la ocasión donde Cristo mostró su divinidad. Eso no nos puede pasar a nosotros. ¿Saben por qué? Porque no somos divinos. La característica de este primer camino hacia la herejía es creerse como Dios, exaltarse demasiado. Pedro dice que Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que cayeron de la gloria de Dios, sino que los entregó a prisiones de oscuridad. Lo que está diciendo Pedro es, imagínense que a los que estaban en el cielo con Dios, imagínense que aquellos ángeles que veían su gloria, en el pasaje de Isaías se menciona a los ángeles que tenían cubierto su cara y cubierto sus pies porque estaban delante del trono de Dios. Y cuando Isaías vio a Dios, se tira al suelo y dice, ya me voy. Si a ellos que estaban allí no los perdonó, sino que cayeron y los entregaron a prisiones de oscuridad, pero está diciendo, si a ellos no les tuvo misericordia, ¿cuál creen que será el destino de ustedes si llegan a pecar de la misma forma? El apóstol Pedro nos dice que Dios los entregó a prisiones de oscuridad. Literalmente lo que dice Pedro es que los entregó al tártaro. Eso es lo que dice el griego original. Y en la conferencia que tuvimos ayer, yo les comentaba que el Nuevo Testamento tiene un griego muy especial, un griego vulgar, que es un griego semitizado. Es decir, que toma elementos de la cultura y los utiliza. Y el tártaro no era parte de las creencias hebreas. El tártaro era parte de la mitología griega. Y era un lugar donde estaban aprisionados los titanes y donde había otros seres aprisionados esperándose para ir al Hades. Pedro parece utilizar esta misma figura para referirse al infierno. Un infierno, un lugar de desesperación y castigo, esperando al gran lugar de castigo, que es el lago de fuego que está en Apocalipsis. En segundo lugar, Pedro advierte usando el ejemplo de los hombres del tiempo de Noé. Versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé era pregonero de justicia, que sin embargo, a pesar de su predicación, no pudo cambiar el corazón de nadie, y todo el mundo pereció, y él fue el único que se salvó, y junto con otras 7 personas. En la primera carta de Pedro,
el diluvio es utilizado de forma positiva. Pedro dice que el diluvio corresponde al bautismo, el agua, la salvación. Pero ahora dice que el diluvio también al mismo tiempo funcionó para muerte, para condenación de aquellos que no eran parte del pueblo de Dios. Si a ellos no los perdonó tampoco, ¿qué esperanza tenemos nosotros también? La violencia es el segundo camino de la herejía hacia la destrucción. Dice Génesis 6:13 que Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo destruiré la tierra. Génesis 6:13. El segundo camino de la herejía hacia la destrucción es la violencia. En el documental, otro paso para ser un buen líder de secta, según ellos, se llamaba controlar la propia imagen. Este era un hombre cercano a Corea del Sur, en Japón, que se llamaba Shoko Asahara. Y es la estrella del penúltimo episodio. Él tenía una política en su secta. Fue una secta muy grande en Japón. Yo no sé si han escuchado, tal vez las personas que tienen un poquito más de años, pero en el año 95 hubo un atentado en el metro de Tokio por gas sarín y murieron aproximadamente 13 personas. Era un ataque terrorista. Ahí empezaban los ataques terroristas. Pues fue controlado, pero fue dirigido por esta persona, Shoko Asahara, y estaban creando armas nucleares, y estaban creando también otros ataques terroristas, solo porque llegó la policía y los detuvo. Asahara fue condenado a muerte en 2012 y fue ahorcado, condenado a la muerte en 2018. El segundo camino de la herejía, de las sectas, es la violencia. Él tenía como política no permitir que nadie se saliera de su iglesia. Él torturaba a las personas porque era parte del camino hacia la iluminación. Y si alguien quería salirse, de hecho uno se quiso salir, lo tomaron y lo mataron y escondieron su cuerpo en un barril. Lo cortaron y lo pusieron en un barril. Esto es lo que pasaba. Este tipo de violencia era la que pasaba en los tiempos de Pedro. Los falsos profetas y los falsos maestros usaban la violencia contra sus ovejas. Ellos amenazaban diciendo que no se podían salir de su iglesia o de su denominación. Los que amenazan a sus ovejas bajo cualquier tipo de chantaje corresponden también a este tipo de herejías. Nosotros lo hemos dicho muchas veces y respetamos las iglesias, y cuando alguien desea venir a nuestra iglesia le preguntamos si tiene iglesia para empezar, ¿verdad? Si es parte de una iglesia, si no está en problemas con esa iglesia, si no está en disciplina con esa iglesia, porque nosotros no tenemos el monopolio de las iglesias, nosotros no tenemos el monopolio del evangelio, y no somos nosotros quienes determinamos quién es y quién no es. Dice el versículo 6 de 2 de Pedro 2: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. El tercer camino de la herejía hacia la condenación es uno bastante común, que es la fornicación, el adulterio y todo tipo de pecado sexual. Y el ejemplo aquí es Sodoma y Gomorra. Pero a diferencia de la destrucción de los tiempos de Noé, que fue a todo el mundo, esta destrucción fue solamente a un par de ciudades, que era la ciudad de Sodoma y la ciudad de Gomorra. Esta destrucción, a diferencia de la de Noé, que fue con agua, esta fue con fuego. Y dice acá que los destruyó y las redujo a cenizas. Fue tan grande el juicio contra Sodoma y Gomorra que no quedó nada reconocido en ese lugar. De allí se toma el apóstol Pedro
para hacer el énfasis en el tipo de destrucción. Estos hombres y mujeres de Sodoma y Gomorra fueron ejemplos para nosotros hoy, dice el apóstol Pedro. En el documental hay una figura más, hay varias figuras, pero esta es una de las que más me llama la atención, y fue dirigida por David Koresh. Tal vez le suena también un poco a las personas que vieron durante los 90. Este David Koresh era de Estados Unidos, y fue tan grande la secta que se vivió, que hay otro documental que se llama El asedio de Waco, porque ellos se asentaron en Waco, Texas, y llegó el ejército. Ellos estaban atrincherados en una casa y llegó el ejército de Estados Unidos porque estaban tan atrincherados que no sabían cómo sacarlos. Ellos asesinaron a varios policías porque tenían armas de alto calibre. Pues este David Koresh, que no se llamaba David, sino que asume el nombre, él forma parte de una secta. Él era cristiano, después se vuelve mormón y finalmente toma el nombre de la secta, que se llama los Davidianos. Este David Koresh creía que él era la encarnación de Cristo y que él era parte de la segunda venida, y que el mal espiritual que debía combatir era el gobierno y la sociedad. Él tuvo una relación con la que era entonces la líder de esa secta, que se llamaba Louise Roden. Ella tenía 74 años y él tenía 24, y se suponía que ellos debían engendrar al elegido final, al escogido. Koresh también se casó con otras jovencitas, o con jovencitas, ¿verdad? En serio, hijas de los seguidores que estaban en la secta, hijas de entre 12 y 14 años. Además, tomaba las esposas de quienes entraban en la secta. Y finalmente, todos los días, entre ellas se turnaban para tener relaciones sexuales con él. Él decía que tenía derecho a 140 esposas, 60 reinas y 80 concubinas. Fue tan grande el caso que antes de que el gobierno entrara, antes que el ejército entrara, incendiaron la casa y otra vez se redujo a cenizas. Increíble cuál es la relación con Sodoma y Gomorra. Incendian la casa y se quema toda la casa y todos los que están adentro. Lamentablemente, alrededor de 15 niños mueren también, junto con todos los seguidores. Sacan algunos niños, logran sacar algunos niños, pero la mayoría se queda adentro. El ejemplo de Pedro nos dice que en ese juicio no quedó nada. No pudieron sacar a nadie. Los únicos que salieron fueron Lot y parte de su familia, sus 2 hijas. Los habitantes de Sodoma y de Gomorra eran hombres depravados, hombres y mujeres depravados en muchos sentidos. La historia de Génesis nos dice que estos hombres querían fornicar con aquellos seres celestiales que habían llegado a la casa de Lot. Y en Judas, en la carta de Judas, se nos dice que ellos cometieron actos contra la naturaleza. Y de acuerdo con el apóstol Pedro, los actos contra la naturaleza son las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, homosexuales, y las relaciones sexuales con animales. Versículo 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Así como Noé tuvo que ver la violencia de los hombres que no aceptaban su predicación, Lot también fue abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Dice. Nefando significa abominable, la abominable conducta de las personas que estaban allí. Lot de ninguna manera quería presenciar los actos que estaban en esa ciudad. Pero Dios, dice acá, que sabe librar a los que le aman. Esta es una advertencia tanto para los herejes como para los líderes de secta,
como para quienes siguen sus pasos. Los herejes tienen muchas buenas enseñanzas. Nosotros lo vimos en el domingo pasado. Los herejes tienen muchas buenas enseñanzas. Si dijeran sus enseñanzas, sus herejías así, nadie les haría caso. En la historia, en las entre 6 y 10 historias que se presentan en el documental, todas se presentan como una especie de cristianismo. Y ya cuando están dentro de la secta, empiezan a predicar el mensaje verdadero de la secta. Pues las sectas tienen muchas doctrinas muy buenas, muy agradables, pero detrás de ellos hay un camino de perdición. Versículo 9. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Aquí nos habla a nosotros, pero como una advertencia también. Dice que Dios sabe librar a los piadosos. Dios nos sabe librar a nosotros de la tentación. ¿Por qué tentación? Porque es seductor. O sea, las personas que estaban en esas sectas no eran personas con problemas mentales, no eran tontos. Un testimonio de las personas que salieron de la secta decía, era como los cangrejos que eran puestos en agua fría y que lentamente le suben el calor hasta que quedan cocidos. Si se echara los cangrejos en el agua caliente, no se dejaría. Es seductor ir en pos de quienes parecen exitosos según el mundo. Es seductor ir detrás de aquellos líderes que ofrecen poder, dinero, éxito, fornicación, etc. Es tentador ser parte de estos movimientos, especialmente porque siempre tienen un texto bíblico detrás que los pueda justificar. Es difícil ser fiel a la verdad, es difícil ser fiel a Cristo. Si yo veo que mis finanzas no crecen y que lejos de crecer, vivir la fe me trae más dificultades, si veo que mi cristianismo suele alejarme de aquellos que yo amo, mis familiares o amistades, si veo que mi fe me hace impopular, si veo que mi fe hace que yo no pueda alcanzar otros grandes éxitos que puedo ver en los demás, si veo que mi fe me hace compararme con otros movimientos que parecen crecer y yo no parezco crecer, yo estoy cayendo en la tentación. Dice Pedro que él sabe librar a los piadosos. Aquí más que hablar de los elegidos, habla de los piadosos, de los que tienen una vida firme, de los que tienen una fe inamovible. Porque como lo vimos la última vez, aún los escogidos de Dios pueden caer en este tipo de mentiras. Aunque al final de los tiempos, al final de su vida, pueda rescatarlos Dios. En algún sentido, la familia es algo, en muchos sentidos la familia es importante, los amigos son importantes, el dinero es importante, el éxito profesional también es importante, el crecimiento es importante, pero nada es más importante que Cristo. Y generalmente las sectas lo que usan es esto secundario en primer lugar y a Cristo como excusa para justificar estas cosas. Todo a la par de Cristo es secundario. Y la característica de estas sectas es utilizar un texto bíblico para justificar algo material, cuando debía ser al revés. Yo tengo que poner en primer lugar a Cristo, y como dice el texto, ¿no? Y todo lo demás se nos será añadido. Dice Pablo en Filipenses 3:8 que él estima todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganarlo a Él. Como dijo un predicador pentecostal,
Lo que Pablo alguna vez tuvo por basura, hoy muchos predicadores lo tienen por currículum. La secta tiene éxito cuando logra colocar aquello que la Biblia parece aprobar por encima de Cristo. Para estos el propósito de su vida es la mundanalidad, y no me refiero necesariamente a las cosas pecaminosas, simplemente a las cosas que están en el mundo, y usan a Dios como excusa. Pero el verdadero creyente, el creyente piadoso, pone a Cristo como parte, pero como su camino y como su destino. Puede ser que nosotros mismos hayamos creído alguna vez estas falsas enseñanzas, o que tal vez nosotros mismos las hayamos promovido. Incluso que nosotros tengamos algún sentimiento de atracción hacia estas doctrinas. Nuestro pecado nos mueve y dice: aquella persona está teniendo estas cosas que yo realmente deseo, pero no lo puedo decir porque yo sé que es pecado. Pues muchos pueden estar en ese lugar, y ahora sabemos que esas doctrinas son el camino para la condenación. Independientemente de lo que sintamos, creamos o hayamos creído alguna vez, todos podemos regresar del mal camino. El testimonio de muchos que estaban en el documental era su testimonio de salir de la secta. Muchos llegaron con el testimonio diciendo: yo pasé toda mi vida en la secta y cuando salí no sabía qué hacer, pero estaba libre. Pues no sé si conocieron a Cristo, o si lo conocían, pero cualquiera de nosotros que se pudo haber encontrado en ese camino, o que tenga sentimiento respecto a estos caminos, hoy puede volverse de ese mal camino, porque según Pedro ese es el camino a la condenación, mayormente a los que practican este tipo de cosas. No crean las falsas enseñanzas y no recibirán la condenación. Pedro nos está diciendo 3 ejemplos grandes y claros de que Dios no tolera las falsas enseñanzas. Vean la forma en que Dios lo expone. Si Dios no perdonó a los ángeles que estaban en la presencia misma de Dios, si Dios no perdonó al mundo, era toda la humanidad, solo salvó a 8 personas. Si Dios no se tentó la mano para eliminar a toda la tierra, si Dios no perdonó a 2 ciudades populosas, ¿qué oportunidad tenemos cualquiera de nosotros si incurrimos en el mismo camino? No deberíamos coquetear con ese tipo de enseñanzas. Desliguémonos completamente de sus falsas enseñanzas, que solo son camino de perdición, y en la medida de lo posible deberíamos invitar a otras personas, porque, como dijo también un cantante cristiano, prefiero lastimarte con la verdad que matarte con la mentira. Prefiero lastimarte con la verdad que matarte con la mentira. Este tema no es popular. Yo estuve orando mucho para hablar de este tema, porque es casi hacer esto, ¿no? Pero como dijimos la última vez, Cristo nos manda a juzgar, y cuando dice no juzguen, es porque nos dice no juzguen hipócritamente. Y entonces obviamente debía poner, como dice, ¿no?, mis barbas en remojo, debía ver hacia adentro primero. Y espero que todos vean hacia adentro primero, antes de ver hacia afuera. Pero no podemos hacernos también de la vista gorda, aunque muchos todavía estemos ligados en algún sentido. Debemos
estar conscientes que sus almas están en peligro de muerte. Yo lo he dicho varias veces, pero aquí Pedro no está jugando a ser cristiano. Pedro tiene un imperativo en su vida. Pedro está a punto de morirse. Y la perspectiva que ahora tiene de la muerte no es la misma que tenía hace algunos años. Él se está dando cuenta que los hombres se mueren. Todos aquí sabemos que la muerte puede llegar. Pero cuando uno está cerca de la muerte, es diferente. Pero está a punto de morirse y quiere afirmar la fe de las personas a las cuales ya le escribió la primera carta. Y en primer lugar, en el primer capítulo les dicen crean la verdad. Y en el segundo les dice no crean la mentira. Porque sus almas serán condenadas. Las herejías nunca son evidentes. Al menos no a los ojos y a los oídos poco entrenados por la palabra. Las herejías vienen escondidas. Y cuando menos lo esperamos, ya estamos convencidos. Ya idolatramos a la secta, ya idolatramos al que la dirige. Un testimonio del documental era: yo estaba dispuesto a dar mi vida por el líder. Y como dice Pedro al final, desprecian el señorío. Muchos hasta terminan despreciando a Cristo mismo por estas herejías. Pero para nosotros, para el que tiene su alma firme o que la está firmando en este momento, nuestros ojos deben estar puestos en Jesús el Redentor. Oremos, hermanos. Señor, gracias porque tú has puesto en tu palabra un tema tan difícil para nosotros poder abrir los ojos a la realidad del mundo, Señor. Hay muchas personas que están prontas a ver que caigamos a través de enseñanzas que solamente son perdición del alma. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, a estar con nuestros oídos prestos, nuestro discernimiento también. Pido, Señor, que nos ayudes a tener la palabra presente, el testimonio de los profetas y los testigos de los apóstoles, para que nosotros sepamos diferenciar entre lo bueno y lo malo. Danos ese sentido de urgencia que tuvo también el apóstol Pedro, de saber que todos los hombres que creen este tipo de cosas, su alma está en peligro de muerte. Danos ese sentido, Señor, para atenderte, para buscar, Señor, el bien de los que amamos, para hacernos también prontos a buscar la salvación de otras personas, especialmente aquellos que creen que son cristianos pero no lo son, porque están metidos en este tipo de movimientos. Ayúdanos a identificarlo, Señor, y sabemos que nuestro entendimiento es débil y nuestra fe es poca, pero tú sabes guardar a los tuyos. Confiamos en ti, Señor, en tu preservación, en tu amor, y nos aferramos a Cristo, que aunque nos falte conocimiento, entendimiento o un corazón sensible, tú nos cuidas. Ayúdanos también a pedirte por los demás, por los que amamos, para que sus corazones también sean preservados. Por los méritos de Cristo, Señor. Amén.